Buenas noches con todos, bienvenidos a una noche más del grupo de lectura o el club de lectura del libro Designing Data Intensive Application. Entonces, el día de hoy tenemos el chapter número 2 con una nueva metodología donde nos hemos distribuido varios de los temas entre los 5 personajes que ven en pantalla. Somos los Avengers de la Data y nos toca el chapter titulado Data Models and Query Language. Entonces, esos somos nosotros, adivinen quién es quién, y seguimos. Para una introducción sobre este capítulo, llegamos al reino sobre todo el modelo de datos y el Query Language, ¿no? Entonces pasamos desde lo que es las bases de datos documentales, el bosque del MapReduce, las ruinas de las bases de datos XML, hasta pasando por los picos de las bases de datos orientadas a grafos, ¿no? Entonces es una bonita perspectiva que presenta este libro para explicarnos cada tema. ¿Quiénes somos? Somos la comunidad Data Engineers Latam, la comunidad más chévere de toda Latinoamérica y pronto del mundo, cuando aprendamos todos inglés. Entonces estamos en ese camino. Estamos presentes en todas las redes sociales, en casi todas las redes sociales, pero las principales que tenemos es LinkedIn, YouTube, estamos en Slack, en Telegram, en WhatsApp, aunque el WhatsApp se quedó chico hace mucho tiempo, pero ya pronto habrá nuevos grupos. Y para los que todavía no estén en la comunidad, les dejo los links. Los links estarán en los comentarios en el post video de YouTube, igual que el código QR para que puedan escanear con su celular e ir directamente al grupo de Telegram para no perderse ninguno de nuestros eventos, donde ustedes son los protagonistas de esta novela. Más que nada, un poquito para hablar sobre el libro. El autor, Martin Kleppmann, es un gran reconocido. El libro es uno de los bestsellers sobre estos temas de datas, sobre data intensity sobre todo. ¿Qué más participó? Participó en la construcción de Kafka, trabajó en LinkedIn y muchas cosas más. Entonces, vayan a buscar un poquito sobre su historia, qué hace, qué divulga, divulgador científico, y ya estamos, ¿listo? Y listo, le paso la posta al primer ponente. Bueno, para comenzar, como mencionó David, el nombre de este capítulo es Data Query Model and Language, que viene, bueno, lo más traducido viene a ser consultas de datos y modelos de datos. La introducción empieza algo corta y algo interesante, y cada imagen tiene su significado más o menos a lo que yo he interpretado. Los límites de mi lenguaje definen los límites de mi mundo. Ludwig Wittgenstein es un filósofo del año 1922 y él, cuando dio este contexto, pues era otros tiempos en el mundo, pero yo he tratado de traerlo al mundo de la tecnología, empezando con una referencia del mundo del cine. No sé si ustedes habrán visto la película La Llegada. La película La Llegada trata básicamente de una lingüista que trata de interpretar los mensajes que nos mandan estos extraterrestres. Esas ahí grandes como manos o pulpos. ¿Qué es a lo que yo voy? Ella, mientras va descubriendo la manera en que estos extraterrestres se comunican, parte de su cerebro se va liberando. Como que la película nos cuenta desde atrás y nos cuenta la parte de su hija, el tiempo que ella vivió con su hija, pese a que ella no tiene hijos. Ese es a donde yo voy. Que como a nivel de datos, los modelos de repente nos frenan a la hora de pensar en los problemas. Por decir, un modelo de datos transaccional, ¿qué es lo que requiere? Requiere que hagamos demasiadas queries, demasiados left joins, para simplemente poder sacar un dato. Y esto se puede ver en varias arquitecturas. Varias arquitecturas están implementando eso. Ese es el caso de la arquitectura de microservicios, que son microservicios apilando otros microservicios para consumir todo, para dar un resultado o una acción esperada que espera el negocio. Dicho eso, voy a comenzar con la primera parte del libro, que es el modelo relacional versus el modelo documentado. ¿Qué es lo que nos dice esta parte del libro? Dice que desde los años más o menos 70 se empezaron a utilizar las bases de datos, pero todavía no había un modelo fijo para poder usarlo. Mientras más se avanzaba,
lamentablemente teníamos los sistemas comerciales y ellos daban su propio modelo. Usa la data así, almacena así, almacena acá, y siempre considera el espacio en memoria. Mientras fue avanzando el desarrollo de los sistemas, apareció el modelo relacional, que a la vez se componía del lenguaje SQL, lo cual permitió al programador esa capa, porque, bueno, la sintaxis SQL es relativamente sencilla comparada a, a la gran complejidad de los lenguajes de programación. Pero aún así, a pesar de eso, no era muy aceptada. Ya cuando las grandes empresas empezaron a usar dentro de sus bases de datos el modelo relacional, se permitió poder usar SQL ampliamente y este llegó a perdurar por 25 años como el número uno, dominando, dominando los modelos de datos. Pero a medida de que avanzaba el tiempo, avanzaba la gente y avanzaba la necesidad de otros usos para la tecnología, aparecieron nuevas maneras de consumo. En un principio todo era negocio. ¿Quién se iba a imaginar en los años 80 que la computadora personal iba a llegar? Solamente Steve Jobs. Pero incluso así no se apostó. Ya en los últimos años hemos visto que la información puede venir de cualquier sitio. Pasando eso, llegamos al año 2010, en donde empieza ya a resaltar la tecnología no SQL y le podemos dar el inicio al nacimiento no SQL. ¿Qué es lo que viene a hacer? Viene a ser todo lo que no puede ser modelado por SQL. Ese es así, es básicamente. ¿Dónde fue su punto de inicio? Bueno, en un Twitch del año 2009, en un Twitter del año 2010, una comunidad open source hizo el hashtag no SQL por no digamos, lo que tal ahorita lo interpretamos, como no usar sentencias SQL, sino no solamente SQL o not only SQL. Y acá, como podemos ver, lo primordial fue pasar de un modelo que, digamos, complica bastante el hacer una consulta y resolver un problema, a un modelo mucho más sencillo, que viene a ser, que viene a ser guardado en documentos, que viene a ser el caso de Mongo, el Key-Value Store, que viene a ser el caso de Redis, el Y-Column Store, que viene a ser el caso de Cassandra, y Graph Store, no tengo un ejemplo muy claro para poder ponerlo en contexto. El problema de relación del objeto, o mejor dicho, bueno, es más o menos la interpretación que yo le doy. ¿Qué es lo que dice? Que los lenguajes de programación, que en su mayoría hoy en día son orientados a objetos, no permiten, no permiten una adecuada unión con la capa de datos o la base de datos de nuestro sistema. ¿Por qué dice esto? Bueno, en la mayoría de los primeros casos de desarrollo, ¿qué es lo que se hacía? Se utilizaba tres capas de desarrollo. Una capa de datos, una capa de lógica de negocios y una capa de presentación. Y la capa de datos abstraía toda la parte de la base de datos. Luego, para simplificarle el trabajo al desarrollador, aparecieron los famosos frameworks ORM, que en este caso para Java es el Hibernate y el caso para lo que viene a ser Ruby, viene a ser Active Record. En ese contexto, los desarrolladores mismos se dieron cuenta que al usar estos frameworks no les permitía cumplir con los principios básicos de encapsulación y de interfaz que previamente presenta la programación orientada a objetos, lo cual no da un adecuado uso de la programación orientada a objetos, que es el principio por el cual la mayoría del lenguaje hoy ha sido usado. Entonces, ¿qué es lo que se decidió usar? Se optó por usar las nuevas estructuras de datos. En este caso, la nueva estructura que es JSON, la cual la amplia gama de desarrolladores dice que es verdaderamente más fácil. ¿Por qué? Miren la diferencia. Esta sería una query simple en JSON, que simplemente te pide la descripción y listo. Te trae todos los resultados. Y si no hay algo, pues sale null. En el caso de traer una data, digamos, de un usuario,
primero tienes que llamar al usuario y luego jalar o enlazar el ID de usuario en la entidad posiciones y en la entidad educación. Y a la vez también traer los atributos de first name, last name o summary. Esto sería una query en LinkedIn, que como pueden dar cuenta, en este caso sería, si fuera yo, Brian Alvarado, posiciones, Indra, Scotiabank, Cambia, y luego en educación, Universidad de las Peruanas, luego Big Data Academy, primer nombre y segundo nombre. Para terminar, porque me gusta dar siempre las ideas terminadas. ¿Qué es lo que concluyo de estos tres primeros puntos? De repente es demasiado adelantado. Que este libro nos quiere enseñar que, que los datos debe de ser de repente tratado por otro equipo, no solamente por el equipo de desarrollo. Si bien es cierto, debe haber una sinergia, pero debe ser personas dedicadamente al dato, que vean al dato como el núcleo del problema, más como que digamos un lugar de almacenamiento. Ese sería mi final. Muchas gracias. Continuando con los siguientes tres tópicos que abarca el capítulo 2, digamos que para estos temas introductorios, el autor nos hace un recorrido a través de un poco de historia y nos hace hincapié de cómo funcionan los modelos previos al modelo relacional, de los cuales estas características y usos cuando hablamos de un tipo de modelo y las relaciones que implican. Así que vamos a empezar hablando un poquito sobre las relaciones. Y algo muy interesante del capítulo 2, como lo mencionaba anteriormente, y como lo ilustra el libro de forma muy concisa, es que para la mayor parte de aplicaciones en la actualidad se realizan en lenguajes de programación orientado a objetos, lo que conducía a una crítica común del modelo de datos de SQL. Entonces era lo que explicaba anteriormente, que si los datos se almacenaban en tablas relacionales, se requería una capa de traducción incómoda entre los objetos en el código de la aplicación y el modelo de datos. Eso es decir, tablas, filas y columnas. Entonces, ¿qué pasa? Que la desconexión entre los modelos a veces predominaba una especie de desajuste y los marcos de mapeo relacional, es decir, los ORM, reducían la cantidad de código estándar requerido para esta capa de traducción. Para este caso, el libro expone un ejemplo con un perfil de LinkedIn, donde si se desea obtener un perfil en el ejemplo relacional, debe realizar varias consultas. Es decir, si ustedes ven el perfil que tengo ahí en la diapositiva, el de Bill Gates, para llegar a ese modelo, en un modelo relacional, tendríamos varias consultas, es decir, una consulta por cada user ID, o realizar una combinación desordenada entre las tablas de usuario y las tablas subordinadas, que son las que están abajo en el esquema que tenemos en la presentación. Pero ¿qué sucede? Que en la presentación también tenemos un esquema de JSON. Toda esa información relevante está en un solo lugar y una consulta es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que las relaciones de uno a muchos, desde el perfil de usuario hasta las posiciones del usuario, implican una estructura de árbol en los datos, y es la representación más cómoda para llegar a esa estructura es un archivo JSON. Entonces, algunos desarrolladores sienten que el modelo JSON reduce esa discrepancia entre el código de la aplicación y la capa de almacenamiento. A ver, hay algo que me parece muy interesante que abarca también el libro, y es que si nos fijamos en las tablas de User ID, en los campos de Region ID y Industry ID, él lo maneja como una cadena de texto sin formato, es decir, Reader Field Area y Philanthropy. ¿Pero por qué? Esto yo no lo he visto, yo personalmente no lo había visto de esta forma y me pareció súper chévere, y es que si se almacena un ID o una cadena de texto, todo es cuestión de duplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una identificación, o en este caso el ID, la información que es significativa para nosotros, como la palabra filantropía, se almacena en un solo lugar, y todo lo que se refiere a ella, usando la identificación, pues, es decir, el ID, solo tiene un significado dentro de la base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando almacena el texto directamente, está duplicando la información con significado en cada registro para nosotros.
La ventaja de usar este ID es que debido a que no tiene ningún significado para los humanos, nunca necesitaría cambiar. El ID puede permanecer igual, incluso si la información cambia. Todo lo que sea significativo para nosotros puede necesitarse cambiarse en algún momento en el futuro. Y si esa información se duplica, todas las copias redundantes deben actualizarse. Entonces, ¿qué pasa? Que eso incurre en gastos generales de escritura y corre el riesgo de como inconsistencias. Hay algo que Martín aquí expone, y es que la literatura sobre el modelo relacional distingue varias formas normales diferentes, pero él menciona que eso tiene un poco interés práctico, que como regla general, la regla general que él menciona es que si se duplica valores que podrían almacenarse en un solo lugar, el esquema no se normaliza. Entonces es como una simplificación de las 4 o 5 formas normales que normalmente conocemos en los modelos relacionales. La normalización de estos datos requiere relaciones de many to one, donde en este caso, que no encajan bien en un modelo de documento. En las bases de datos relacionales es normal hacer referencia a las filas y otras tablas por ID, porque las uniones son fáciles, las operaciones de conjunto son fáciles, y en las bases de datos de documentos las uniones no son necesarias para estructuras de árbol, de uno a muchos, y a menudo el soporte para las uniones es débil. Incluso hoy en día, ese soporte en bases de datos como MongoDB se llegaron a ver hace 2 años con la unión de Union ID o Union With. No estoy muy seguro, pero consultando un poco vi que apenas se implementaron en algunas bases de datos hace un par de años atrás. Entonces mira que es súper nuevo y digamos un poquito visionario el autor con respecto a algunas sentencias que declara. Entonces, ¿qué pasa? Si la base de datos en sí no admite combinaciones, debe emular una combinación en el código de la aplicación, realizando varias consultas a la base de datos. Y si los cambios, digamos, no son, si estos cambios los podemos expresar en una estructura de datos de árbol, es mucho más cómodo hacerlo desde un modelo documental. Pues pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Si bien las relaciones y las uniones de muchos a muchos se utilizan de forma rutinaria en las bases de datos relacionales, las bases de datos de documentos y NoSQL reabrieron un debate sobre la mejor manera de representar esas relaciones en una base de datos. Este debate, según la lectura, es mucho más antiguo que NoSQL. De hecho, se remonta a los primeros sistemas de bases de datos computarizados. Entonces, mencionaba que la base de datos más popular por el momento, en los 70, fue el procesamiento de datos, procesamiento de datos comerciales de IBM. Era un sistema de gestión de información desarrollado por IBM originalmente para el mantenimiento del programa espacial de Apolo. Este sistema utilizaba como un modelo de datos bastante simple llamado modelo jerárquico. Entonces, que tenía unas similitudes muy notables con el modelo JSON. Hay algo que yo quería resaltar aquí, y es que al igual que las bases de datos de documentos, ese modelo funcionaba bien para las relaciones de uno a varios, pero dificultaba las relaciones de varios a varios y no admitía tampoco las uniones. Entonces, ¿qué pasa? Que los desarrolladores tuvieron que decidir si duplicar, es decir, desnormalizar los datos o resolver manualmente las referencias de un registro a otro. Que no sé qué tal voy de tiempo. 12 minutos. Listo. Para eso se propusieron varias soluciones para resolver las limitaciones del modelo jerárquico, y los dos más destacados fueron el modelo relacional, que se convirtió en SQL y se apoderó pues del mundo, y el modelo de red, que inicialmente tenía muchos seguidores, pero finalmente se desvaneció en la oscuridad. ¿Hay algo? No, yo creo que ya podía pasar a la siguiente.
Entonces, bases de datos relacionales y versus bases de datos de documentos en la actualidad. Entonces, hay muchas diferencias a considerar al comparar las bases de datos relacionales con las bases de datos de documentos. Incluidas hay unas propiedades de tolerancia a fallas y el manejo de la simultaneidad. Pero los principales argumentos a favor del modelo de datos de documentos son la flexibilidad del esquema y un mejor rendimiento, y que para algunas aplicaciones estás más cerca de la estructura de datos que utiliza la aplicación. Entonces, el modelo relacional contrarresta al proporcionar un mejor soporte para las uniones y las relaciones, de muchos a uno y de muchos a muchos. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿qué modelo de datos conduce a un código de aplicación más simple? Si los datos de la aplicación tienen una estructura similar a un documento, es decir, un árbol, como lo mostraba el anterior compañero en una de sus diapositivas, probablemente sea una buena idea utilizar el modelo de documento. Si por el contrario tenemos una especie de dividir estructuras similares, un documento en varias tablas, y se puede decir que es un poco engorroso o más complicado, podríamos optar por un modelo relacional. Entonces, el modelo de documento tiene limitaciones. Por ejemplo, no puede hacer referencia directamente a un elemento anidado. Esto ha cambiado en los últimos años. Creo que en este momento, hoy en día, esto sí se puede realizar. Y por último, que la mala compatibilidad con las combinaciones en las tablas de datos de documentos puede ser un problema, o no, según la aplicación. Por ejemplo, es posible que nunca se necesiten relaciones de muchos a muchos en una aplicación, pero es posible que sí, ¿no? Pues, o sea, dependiendo de los casos de uso, uno puede optar por usar este tipo de modelo de documental o relacional. Por último, el autor, ¿me puedes pasar a la siguiente presentación? Eso. Por último, el autor es, o sea, el autor hace como una visión donde parece que las bases de datos relacionales y de documentos se están volviendo como más similares con el tiempo. Y eso es algo bueno, porque los modelos de datos se complementan entre sí. Entonces, él mencionaba que si una base de datos es capaz de manejar datos similares a documentos y también realizar consultas relacionales sobre ellos, las aplicaciones pueden utilizar la combinación de funciones que mejor se adapta a sus necesidades, es decir, un híbrido de los modelos relacionales y documentales. En este caso, yo los dos híbridos que encontré y consulté fueron OrientDB y y Antibase. Sí, no indagué mucho sobre ellos, pero son como los dos más populares que vi. Seguramente hay más, pero digamos que fueron como los principales que vi. Me parecen como interesantes ahí tenerlos por si alguien más, no sé, ha tenido un acercamiento con ellos, pues nos puede comentar, o si no podemos continuar ya con la presentación. A estas alturas ya del capítulo, el autor nos propone otro tema para hablar, complementando lo que ya se venía discutiendo acerca de modelos y incluso ya se había introducido algo un poco sobre el modelo relacional. Entonces, aquí complementando, cuando se introdujo el modelo relacional, esto trajo consigo una forma diferente de consultar la data. Entonces, ya que SQL usa un lenguaje de consulta declarativo, mientras que algunos predecesores de él o algunos que fueron populares en esa época, como lo dijo Mark Bros hacia los 70, como IMS, que fue el de IBM, o el Codasil, que era como el modelo de red. Entonces estos últimos consultaban con código imperativo. Pero entonces, ¿qué significa esto? Pues el autor nos propone una discusión acerca de la programación imperativa y declarativa, y esto pues llevado al tema de las consultas. Y así viéndolo a grandes rasgos y de una forma sencilla, podemos entender la programación imperativa como que o por ejemplo, para hacia las consultas, como que decimos qué queremos consultar, qué información queremos obtener, y adicionalmente hay que agregar el cómo queremos obtenerla. Entonces, recordando algunos modelos de consulta anteriores al relacional, se inspiraban más en la consulta
consulta imperativa. Entonces no solo se expresaba qué era lo que se quería consultar, sino también cómo se iba a lograr. Entonces ya con la aparición del modelo relacional se ha empezado a hablar más de una consulta declarativa que viene siendo más sencilla, ya que pues solo se enfoca en en qué es lo que queremos obtener, no tanto en cómo podríamos obtenerlo. Digamos que eso se ocupa de eso se ocupa el motor o se sale de la consulta. Entonces, ya que estamos hablando de consulta imperativa y declarativa, entonces, comentando un poco más a qué se hace referencia la, el tema imperativo. Es que podemos charlar incluso sobre que muchos lenguajes son imperativos. Por ejemplo, Go, C, C++, algunos se han programado en IoT o con Arduino, se dan cuenta que tenemos que ir como al detalle de algunas cosas, de compuertas, de algunos puertos, de ir como más al detalle de lo que queremos lograr. Entonces, también hay otros lenguajes que son declarativos como SQL, que ya lo veníamos comentando, y también podríamos decir que Scala. Pero eh, entonces, como para poner un ejemplo, hablando de consultas imperativas, aprovechando que tenemos este fragmento de código, entonces podemos decir que en este código quisiéramos realizar una consulta para ver qué animales pertenecen a la familia de los tiburones. Es decir, podríamos poner este ejemplo. Entonces, aquí en este caso vemos, listo, vamos a obtener los animales que pertenecen a la familia de los tiburones, pero también tenemos que hacer como la descripción de cómo vamos a obtenerlo. Esto viene siendo una consulta imperativa. Entonces aquí podemos imaginarnos recorriendo el código línea por línea, evaluando condiciones, actualizando variables y decidiendo si hay que darle una vuelta más al ciclo. Entonces, esto como para ejemplificar cómo podría ser una consulta imperativa. Y ya yendo un poco más a las declarativas, que quizás era como el foco, lo que nos ocupaba un poco más aquí, vemos que en un lenguaje de consulta declarativo, como lo es SQL y que viene del álgebra relacional, entonces simplemente se especifica el patrón de los datos que se desea. Entonces, es decir, qué condiciones debe cumplir el resultado y cómo se transforman los datos. Por ejemplo, cómo los quiero ordenar, agrupar o agregarlos. Entonces, establecemos simplemente el patrón de la información que queremos. Pero no es necesario especificar cómo lograr este objetivo. Entonces, esto depende del optimizador de consultas del sistema de base de datos, decidir qué índices y qué métodos de combinación usar y en qué orden ejecutar las partes de la consulta. Entonces, el lenguaje declarativo es interesante, ¿sí? Porque normalmente es más conciso y fácil de trabajar que el imperativo. Y esto me parece que ha llegado a ser un plus al generar una curva incluso de aprendizaje más aplanada, ha permitido como que más personas accedan a la información. Hay muchas compañías orientadas a datos donde incluso a los ejecutivos o áreas de pronto no tan técnicas se les ve como un plus, o a veces hasta se les pide que aprendan SQL para que ellos mismos puedan tener acceso a la información, ya que se puede aprender de una forma sencilla y se vuelve más accesible para muchos. Ya no se depende de un perfil técnico que me pueda abstraer la información y entregármela, sino ya de pronto yo como alguien del área administrativa o contable, ya yo puedo ir a la información y consultarla en función de lo que quiera descubrir. Entonces, ese puede ser también un plus que nos permite este tipo de lenguajes declarativos, y en particular SQL, que es el que estamos hablando. Entonces, pero lo más importante es que también oculta los detalles de la implementación del motor en la base de datos. Entonces, porque eso sí que es importante, porque es que esto hace posible que el sistema de la base de datos introduzca mejoras de rendimiento sin requerir ningún cambio en las consultas. Mi consulta sigue siendo la misma, pero el motor de base de datos por debajo puede ir cambiando, puede ir mejorando, puede ir actualizando, apuntándole al rendimiento sin que mi consulta tenga que cambiar. Entonces, el hecho de que SQL tenga una funcionalidad más limitada
a la hora de que yo no especifico cómo se va a ejecutar, de cierta manera lo podemos ver como un plus porque le da a la base de datos mucho más espacio para optimizaciones automáticas. Entonces, finalmente, los lenguajes declarativos a menudo se prestan para ejecuciones en paralelo. Entonces, los códigos imperativos, o bueno, un código imperativo es muy difícil a veces de paralelizar en múltiples núcleos o múltiples máquinas, porque usualmente especifican instrucciones que deben realizarse en un orden particular. Entonces, eso hace que sea difícil paralelizarlos, mientras que los lenguajes declarativos tienen más posibilidad de obtener más posibilidades de obtener más rápido en ejecuciones en paralelo, porque especifican solo el patrón de los resultados, no el algoritmo que utilizan para determinar el resultado. Entonces, la base de datos es libre de usar una implementación en paralela para los lenguajes de consulta. Entonces, ahora, lenguajes de consulta en la web. Esto no solo se queda en bases de datos, también lo podemos llevar a otros contextos. Entonces, así, muy rápido podemos hablar que, por ejemplo, en un navegador web, usar un estilo CSS que sea declarativo, a veces es mucho mejor que manipular estilos imperativamente con JavaScript. Entonces, del mismo modo, en las bases de datos, los lenguajes de consulta declarativos como SQL resultan ser a veces mejores que una API para consultar de forma imperativa, como lo eran antiguamente IMS o cosas así, por ejemplo, en esa época. Y como un dato adicional, estas formas de consultar, las que les contaba de IMS y cosas así, estas aplicaciones generalmente usaban por debajo código COBOL, que iteraba sobre los registros de la base de datos uno a la vez. Entonces, aquí continuamos con consultas usando MapReduce. Cuando vi el tema MapReduce me causó curiosidad, porque quizás algunos saben que, o para los que no, MapReduce es un modelo de programación que procesa grandes cantidades de datos en muchas máquinas en paralelo. Pero quizás cuando escuchamos MapReduce y estamos en ingeniería de datos, tendemos a asociarlo más al procesamiento de algunos jobs, o lo conocemos generalmente cuando hablamos de Spark, que si bien MapReduce aún se usa y fue muy popular antes de Spark, a veces llegamos a conocerlo después de Spark o cuando exploramos los orígenes de Spark, que es otro framework para procesamiento también distribuido. Pero entonces, ¿cómo entra a jugar el acá? Cuando estamos hablando de consultas. Y es que algunos almacenes de datos, particularmente los NoSQL o NoSQL, incluidos MongoDB y CouchDB, entonces admiten una forma limitada de MapReduce como mecanismo para realizar consultas de solo lectura a muchos documentos. Entonces, ¿cómo funciona MapReduce para consultar información en una base de datos? ¿Cómo entraría a jugar acá? Entonces, un ejemplo, tienen muchos documentos que pueden corresponder a facturas. Entonces, una empresa que tiene muchísimas facturas, que factura en múltiples sedes, países, no sé, y acumula un montón de facturas, y estas facturas pues son documentos que me dicen el cliente, que me dicen la ubicación, que me dicen los artículos, por ejemplo, ropa, 5 pantalones, 10 calcetines, la descripción de los artículos, el costo, un montón de información. Entonces, que me dicen, pues, por este caso, la cantidad de ropa, cosas así. Entonces, si quisiéramos utilizar MapReduce para consultar, por ejemplo, cuántos artículos, cuántas camisetas se vendieron, o en todas esas facturas, cuántas camisetas se vendieron, teniendo en cuenta que en una factura pudieron haber 5, en otras 2, en otras 0, en otras 3. Entonces, aquí podemos usar MapReduce para hacer una consulta de estos documentos. MapReduce se divide en 2 etapas, el mapeo y la reducción. Entonces, con el mapeo vamos a poder ir documento, vamos a poder ir documento y sacar de la llave calcetines, por ejemplo, pantalones. En esa factura hay 2 de otro documento. En la llave media, pantalones, hay 3. Y así, y se van construyendo como unas llaves que puede ser calcetines, camisas, pantalones,
un listado de las cantidades que se van encontrando en las facturas. Y esa llave y esos valores, viene siendo la llave y la listica, es lo que entra a la siguiente etapa que tiene MapReduce, que es la parte pues, de reducción, que va a recibir estas llaves y los va a procesar para obtener los resultados. Se podría ver como pantalones. Tengo este listado, entonces 1 más 2 más 3 más 3. Vendí tantos pantalones o se han vendido tantos pantalones y se han vendido tantas camisas. Entonces, esto es una implementación que me pareció curiosa, interesante. Y de hecho, Mongo creo que tiene unas funciones, unas cosas adicionales que nos permiten trabajar con MapReduce, que nos permiten también paralelizar. Y esto lo podemos implementar con lenguajes, por ejemplo, como JavaScript. Entonces, podemos utilizar código JavaScript en medio de una consulta. Entonces, y así, pues, usar JavaScript para estas consultas puede llegar a ser una característica, pues, bien interesante para consultas, por ejemplo, muy avanzadas. Pero a la vez hay un problema de usabilidad con MapReduce y es que se deben escribir las dos funciones, tanto la de mapeo como la de reduce. Entonces, por ejemplo, en el lenguaje que decíamos, las debo escribir en JavaScript y hacer que sean cuidadosamente coordinadas para que funcionen las dos etapas. Entonces, lo que a menudo hace que pues, esto sea como más tedioso o más difícil de escribir una consulta y lo comparamos con lo fácil que puede llegar a ser una consulta SQL, aunque bueno, aquí consultamos documentos, pero igual es una opción. Y entonces, esto es una implementación. De hecho, estuve revisando ahí, hay más información y los motores o herramientas como Mongo ofrecen incluso algunas funciones adicionales para poder implementar este tipo de features y poder paralelizar y optimizar las consultas. Y listo. El siguiente tema, Graph Like Data Models. Ok, hasta el momento hemos hablado sobre las bases de datos orientadas a documentos, las bases de datos relacionales, entonces en qué son buenas cada una, en qué se defienden, por ejemplo, en los escenarios que son uno a uno, uno a muchos, varios a varios, entonces cada uno tiene su ventaja, su desventaja, pero en el tema particular cuando es varios a varios, muchos a muchos o un montón a un montón, cuando se produce este cruce, entonces las bases de datos relacionales tienen una deficiencia. Entonces es donde entran en acción primero el modelamiento como grafo y las bases de datos orientadas a grafo y las consultas de grafos, obviamente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta parte o de qué nos comenta el libro? Entonces nos comenta sobre los modelos orientados a grafo. Entonces, prácticamente nace a partir del teorema de grafos de nuestro amigo Euler. Es ideal para relaciones muchos a muchos o N2N. ¿Qué casos de uso tenemos para este tipo de bases de datos o modelos de datos? En especial los más conocidos, los social network, por ejemplo, las redes sociales como Facebook, el metaverso. Tenemos la web page. Las web page también las podemos relacionar. Podemos linkear una página con otra página y ver qué relación tenemos, cuántas conexiones tenemos hacia esa otra página. ¿Qué más? Las redes viales y ferroviarias también se pueden representar como grafos, así como muchas otras cosas más. Entonces hay que pensar un poquito más en nuestro caso de uso que tenemos, si va como una base de datos de documentos, una base de datos relacionales o no, quizás puede ir como una base orientada a grafos, que tiene muchas ventajas que las vamos a ver. Dentro de las más conocidas, tenemos en el gráfico de la izquierda, tenemos la más representativa, creo que conocida por todos, es Neo4j. En AWS creo que tenemos la representativa que se llama Titan, no recuerdo bien el nombre. Tenemos Tiger Graph, tenemos ArangoDB o PaltaDB. ¿Qué más tenemos por acá? Por otro lado tenemos las Graph DB, Anson y Allegro Graph. Entonces, seguimos. Listo, pero ¿cómo se mira una base de datos orientada a grafo? ¿O cómo es un modelo orientado a grafo? Entonces, es esto. Lo que tenemos en pantalla es un modelo orientado a grafos, pero ¿cómo se lee esto? Entonces, es simple y lo van a entender rápidamente si lo relacionamos con las redes sociales, el metaverso y todo lo que tenemos en Internet actualmente. Y empezamos por acá abajo. Por ejemplo, acá abajo tenemos dos nodos. Me faltó explicar un pequeño concepto, que es un vértice, es el nodito, y que es una arista, son las
lo que se une entre los vértices, ¿no? Entonces ya, partamos con esto. Empecemos por este nodo. Entonces tenemos un nodo, dos nodos personas que son Lucy y Alain o quien sea. Este es un francés. Entonces estas dos personas tienen una relación. ¿Cuál es la relación? Están casados. Pero estas personas también tienen otras cosas como propiedades entre ellos, ¿no? Por ejemplo, Lucy nació en algún sitio, igual que Alain nació en otro sitio. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Entonces, ¿dónde nació Lucy? Nació en un sitio que se llama Idaho, o no sé cómo se pronuncia. ¿A dónde pertenece esto? Que lo representamos con una etiqueta de un within. Esto pertenece a United States. ¿A dónde pertenece esto? Al continente de Norteamérica. Por otro lado, si nos vamos por nuestro amigo, por el esposo Alain, ¿dónde vive? Vive en London. ¿A dónde pertenece London? Pertenece a England. ¿A qué continente? A United Kingdom. Bueno, no es continente, es country, al United Kingdom y al continente de Europa, Europe. Ok, pero nuestro amigo William no nació en London. Vemos que lives in London, pero no born in London, sino born in Venue. ¿A dónde pertenece esto? Al departamento de Côte-d'Or. ¿A dónde pertenece esto? Pertenece a la región de Burgundy, o como se pronuncia, pero todo esto es de Francia, que también es de Europa. Entonces, tenemos acá una relación y ya vamos cómo se va conectando. Entonces, existen muchas formas de modelar. La que comenta el libro y la que usa Facebook, o usaba, o no sé si seguirá usando, es de que no, los nodos no solamente van a ser personas o países, sino pueden ser muchas cosas como páginas que les gusta, enfermedades, no sé, cosas en común. Entonces, estos nodos y estos caminitos se van alargando y las relaciones se pueden encontrar maravillas, muchas cosas, como por ejemplo, queremos identificar todas las personas que han nacido en tal sitio y han migrado a otro sitio. Entonces podemos partir rápidamente por estos nodos, ¿no? Entonces con la relación de born in y lives in llegamos rápidamente. Entonces eso es muy interesante. ¿Qué más tenemos? Tenemos dos características o dos tipos de bases de grafos. Entonces creo que no les expliqué en esta parte de la primera. Ok, no, seguimos. Entonces tenemos, pero ¿cómo creamos esto? Entonces para crear estos nodos y estas aristas, es simple, podemos crearlo incluso en una base de datos relacional, como dos tablas, ya están soportando estos modelos, la base de datos relacionales, pero también estas obviamente son mucho mejor implementadas a bajo nivel por las bases de datos especializadas a grafos. Entonces, primero tenemos qué características tienen los vértices o los nodos. Entonces, cada vértice consta de un identificador único. Es igual que un ID, ¿no? Es un identificador único que identifica, obviamente. ¿Qué más tenemos? Un conjunto de aristas salientes. Entonces, van a salir aristas de este nodo. También tenemos aristas entrantes, van a entrar aristas. Todo es como un grafo. Tenemos una colección de propiedades. Ok, este tipo de grafo se llama orientado a propiedades, a properties. Entonces, también vamos a tener por dentro de cada nodo un montón de propiedades, llave valor. Entonces, es como si fuera unas pequeñas tablas o un documento como metadata, por ejemplo. Luego, ¿qué características tiene los bordes o las aristas o los edge? Entonces, igual, estas tienen un identificador único, las aristas también se tienen que identificar, el vértice en el que comienza la arista, o sea, de qué nodo viene, y el vértice en el que termina la arista, hacia qué nodo va, la ruta, ¿no? Es muy importante. Y también tiene una etiqueta descriptiva, ¿no? Que es como si lo vemos en una imagen, en la flechita va a tener una etiqueta. ¿Qué más? Y una colección de propiedades. Entonces, los nodos, también, los bordes también tienen propiedades. ¿Cómo se crea? Si pasamos en un lenguaje como el SQL, en una base de datos relacional, entonces podemos crear una tabla vértice y una tabla de edge. Entonces vamos a crear primero el ID y las properties, que es un JSON, ¿no? Un objeto del tipo JSON. Igual, en los edge, igual creamos el identificador único, la cabecera, la cola, la etiqueta y las properties, otro JSON, ¿no? ¿Y qué creamos? Creamos la conexión, el nexo, create index, el edge tail, on edge tail vertex, igual, la inversa para el header, igual, y así. Entonces es muy simple. Como estaba comentando el viejo Milton, todo esto se ha abstraído en capas
el lenguaje declarativo versus el imperativo, entonces tiene muchas ventajas y simplezas, ya no tenemos que echarnos un montón de procedimientos complejos, programación de bajo nivel, entonces todo esto ya está abstraído. ¿Y qué ventajas tienen? Pues si pasamos a ¿cómo recuperamos esta data? Bien, ya hemos modelado, ya hemos creado los objetos, pero ¿cómo los recuperamos? ¿Cómo queríamos en lenguaje cotidiano? Para esto vamos a ver varios lenguajes. El primero que les presento es Cypher. Cypher es un lenguaje de consulta de grafos creado por Neo4j, una de las bases de datos orientadas a grafos más representativas al momento. Dato curioso, que yo no lo sabía, Cypher no está orientado, el nombre no viene de nada especial, bueno, sí viene de algo especial, viene de la película de Matrix, del personaje Cypher, tal cual, que es el que está acá a la derecha, el peloncito, el traidor. Entonces, entonces pensamos, ¿cómo se recupera las cosas? Entonces, ¿cómo queríamos? Y es simple, es bien declarativo. Entonces ponemos un create, primero vamos a poblar nuestro grafo. Entonces vamos a poblar esta primera parte, la parte izquierda. Entonces hacemos el create, creamos el primer nodo, creamos el continente, el country, el state, creamos las dos personas, bueno, en este caso solo vamos a crear Lucy, no, también Idaho, y luego hacemos sus relaciones, que esto se hace así con flechitas y con etiqueta within, board in, lives in, y las flechitas, muy parecido a los que están llevando el grupo de estudio de Airflow, todo es con flechitas las relaciones, igual, ahí también se crean grafos. Entonces, igual, las consultas son simples, como SQL, donde tenemos CL from where, acá tenemos match, where, return. Es muy parecido, entonces si uno ya conoce de un mundo, la curva de aprendizaje no es tan difícil. Puede ser retador hablar de grafos y teorema de grafos y todo esto, pero al final todo esto está abstraído. Nosotros nos aprendemos un poquito la sintaxis, aplicamos y por debajo Cypher hace la optimización de la query, ¿no? Si estamos poniendo quizás un nodo que debería ir al final y no al inicio, lo estamos poniendo en órdenes diferentes, entonces él entiende, él limpia, él optimiza, como lo hace muchos de los motores, el motor de Spark, el motor de SQL, el motor de Snowflake o cualquier otro motor, entonces todos funcionan de igual forma, ¿no? Y listo, esto es todo por mi parte. Bien, buenas noches. A continuación, vamos a continuar con lo explicado por Daniel. En el ejemplo que él ha mostrado, se ha representado una base de datos grafos dentro de una base de datos relacional. Entonces, lo que se pregunta el autor del libro es que si nosotros poblamos la base de datos de tipo grafo, en una estructura relacional, también podremos hacer consultas usando SQL, y la respuesta es que sí es posible, pero presenta ciertas dificultades. En una base de datos relacional, normalmente ya se sabe de antemano los joins que vamos a necesitar en una consulta, porque sabemos la estructura de las siguientes tablas o dónde está el dato que queremos ubicar. En cambio, en una base de datos de tipo grafos, es posible que se tenga que atravesar un número variable, no es fijo, de edge. Recuerden, los edge son las flechas, antes de encontrar el vértice que estamos buscando. En este ejemplo, por ejemplo, usando un query Cypher para encontrar personas que han emigrado de Estados Unidos a Europa. Entonces, para ello tendremos que hacer un match de la persona que ha nacido en Estados Unidos, pero que ahora esa persona vive en Europa. Esa sería la condición de emigración. Y le vamos a pedir que nos retorne el nombre de esa persona. Entonces, en nuestro ejemplo, aquí, este es el query Cypher. En este query Cypher, esa consulta o esta regla ocurre dentro de los paréntesis. Y con la condición within *0, se indica que los ex de una persona o que vive en pueden apuntar a diversos tipos de ubicaciones, que puede ser una calle, puede ser una ciudad, un distrito, una región, porque hemos visto que
se puede dar toda esa información. Y aparte que, como hemos visto en el ejemplo, dos personas pueden tener, según la ubicación donde se encuentren, diferente tipo de estructura jerárquica, ¿no? En el caso de Estados Unidos será la ciudad, el estado, mientras que en Francia tienen otro tipo de estructura, digamos. Entonces, mientras que, perdón. Entonces, una vez que cuando se hace este tipo de búsqueda, en Cypher, utilizando esta sintaxis, within *0, expresa el hecho de que haga una búsqueda desde el edge, y esa búsqueda puede ser 0 o más veces. Y esto se hace, repito, con el operador asterisco. En cambio, en SQL, desde 1999, la idea de rutas transversales de longitud variable dentro de una consulta se pueden expresar algo así ya como se denomina Recursive Common Table Expressions. Y la sintaxis del query tiene que ser con with recursive. Recuerden, lo que estamos haciendo acá es una comparación entre una consulta de Cypher, de una base de datos grafos, versus realizar esa misma sentencia dentro de una base de datos relacional. Entonces, este es el query dentro de una base de datos relacional usando SQL. Se inicia la declaración que se haga de manera recursiva. Luego vamos a ir analizando los puntos importantes de esta consulta. Son 5 puntos los que considera importantes, y estos tienen su equivalente dentro de una consulta en Cypher, como vamos a ver luego. Entonces, se requieren estos 6 pasos genéricos, digamos. Primero hace una búsqueda del vértice cuya propiedad del nombre sea Estados Unidos y lo convierte en el primer elemento del conjunto de vértices. Luego sigue con los edge entrantes dentro de esos vértices. Luego hace lo mismo, comenzando con el vértice cuya propiedad sea Europa, y construye el conjunto de vértices en Europa. ¿Esto por qué? Porque al final vamos a hacer unos joins. Y luego viene la parte recursiva para cada uno de los vértices en el conjunto. Entonces va a seguir los edge entrantes de las personas que han nacido en Estados Unidos, y de manera similar para cada uno de los vértices del conjunto que ya hemos creado previamente acá en Europa, va a seguir los edge de las personas que viven, el edge entrante, para encontrar los que viven en Europa. Finalmente se intersectan estos dos conjuntos de personas, los nacidos en Estados Unidos, con los que viven en Europa, utilizando la sintaxis join. ¿Ok? Acá al final hace esta intersección. Lo que aquí luego el autor nos dice que la misma consulta que en una base de datos grafos se ha realizado en 4 líneas, en otro lenguaje de consulta, que es en el de base de datos relacional, se han requerido 29 líneas. Esto nos demuestra que diferentes modelos de datos están diseñados para satisfacer diferentes casos de uso. Entonces, digamos que no sería correcto hacer la comparación y decir que el modelo grafo, el modelo documental son mejores que el modelo relacional. De hecho, sí ha habido una evolución, pero se trata de seleccionar el modelo de datos más adecuado dependiendo del tipo de aplicación que queremos diseñar. Entonces, es importante que elijamos un modelo de datos que sea adecuado para nuestra aplicación. Luego pasa el autor a otro tema, a explicar lo que son los Triple Store and Sparkle. Un modelo Triple Store, en su mayoría, es equivalente al modelo de propietario grafo. En un Triple Store, la información se almacena en forma de declaración simple de estas 3 partes. Se tiene un sujeto, un predicado y un objeto. En un ejemplo tendríamos el sujeto Jim, el predicado o verbo también lo llama gustar y bananas.
Entonces, el sujeto Jim, al sujeto Jim le gustan las bananas, que es, finalmente es el objeto. Entonces dice que esto es equivalente a lo que son los vértices en un grafo. El objeto que se está empleando puede ser una de estas dos cosas. O es un valor de data primitiva. Vamos a ir acá abajo a la parte del ejemplo. Por ejemplo, Lucy, edad 33. Esto quiere decir que el vértice Lucy tiene una propiedad edad que es igual a 33. Otro vértice en el grafo, en este caso el predicado, es el edge. Recuerden, el edge son las uniones entre los vértices, las flechas. Entonces, el objeto es la cola, porque había una parte en la que explicó Daniel que era el tail vertex, y el otro objeto es el head vertex. El head viene a ser la punta de la flecha y el tail viene a ser la parte posterior. Entonces, esto indica el movimiento o la unión de un vértice con otro y el sentido de la flecha. Y acá justamente llegamos al ejemplo que veníamos mencionando. Entonces, Lucy está casada con Alain. El objeto, el sujeto y objeto Lucy y Alain, ambos son vértices. Y el predicado casado con vendría a ser la etiqueta del edge, la etiqueta de la flecha, que los conecta entre ambos. Y recuerden también en la parte que Daniel explicaba, una de las propiedades del edge es que tener una etiqueta. Entonces, volvemos nuevamente al ejemplo. Esto es un query hecho en Cypher, en el cual se crea esta estructura de Estados Unidos, que es un continente, perdón, Norteamérica, que es un continente, Estados Unidos un país, Idaho un estado, y la persona que es Lucy. Entonces, Idaho está en Estados Unidos, el cual está dentro de Norteamérica, y Lucy nació en Idaho. Entonces, por tanto, acá se puede denotar que Lucy, al nacer en Idaho, que está dentro de Estados Unidos, que está dentro de Norteamérica. Lo mismo se puede expresar en el formato de triple stores. Entonces, Lucy es una persona. El nombre de Lucy, o Lucy, el objeto Lucy tiene un nombre que es Lucy. Lucy nació en Idaho. Idaho es una localidad, una ubicación. El objeto Idaho tiene como nombre Idaho, que ya vendría a ser como una etiqueta. El tipo es un estado, etc. Entonces, como ven, todo este query en Cypher se puede interpretar dentro de Triple Store con la condición de que tenemos sujeto, predicado y objeto. Entonces, el primer elemento, que vendría a ser el predicado, o el sujeto, perdón, viene a ser el vértice, y el predicado o verbo viene a ser el edge, la flecha, ¿no? Que indica como acción, ¿no? Eso lo podemos emplear el tema de verbo, justamente acá, el predicado verbo. Entonces, el sujeto realiza una acción sobre el objeto. Entonces, el vértice, la acción viene a ser la flecha, que tiene una dirección y que se relaciona con otro vértice, que en este caso es el objeto, ¿no? Otro lenguaje que menciona también, otro lenguaje consulta, es el Sparkle. El Sparkle es un lenguaje consulta para Triple Store. Es anterior a Cypher, por lo que la sintaxis es muy similar entre ambos. Nuevamente regresamos acá al query de Cypher, donde tratamos de ubicar a las personas, hace un match entre las personas nacidas en Estados Unidos con las personas que vivan en Europa. Se denota en esta sintaxis. Seleccione el nombre de la persona donde el nombre de la persona haya nacido en Estados Unidos y ahora vive en Europa, pero aquí se ve como el sujeto, el predicado verbo, que viene a ser el edge, y el otro objeto, que es donde se hace la unión, que también viene a ser un vértice. Luego de esto, el autor nos habla de Datalog. Datalog es un lenguaje mucho más antiguo que Sparkle o Cypher.
ha sido estudiado extensamente por académicos en la década del 80. Es menos conocido entre los ingenieros de software. Es la primera vez, por ejemplo, que yo he escuchado el nombre. Sin embargo, es importante, dice, porque proporciona la base sobre la que se basan los lenguajes de consulta posteriores. Los lenguajes de consulta Datomic y Cascalog son implementaciones de Datalog para realizar consulta en grandes conjuntos de datos en Hadoop. El modelo de datos Datalog es similar al modelo de TripleStorm. En lugar de escribirlos en este formato, recuerden, vértice, acción, objeto, que también es otro vértice, se escribe como se realiza una acción y los elementos es el sujeto que realiza la acción sobre el objeto. Una especie de factorización. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el nombre, Norteamérica, el tipo, y vemos la estructura muy parecida. El ejemplo que habíamos visto anteriormente, entonces el query en la forma recursiva lo hace de un modo similar. En este caso, fíjense, siempre la acción está por fuera. Mientras que acá, por ejemplo, yo quiero que los migrantes, que me des el nombre, que hayan nacido en Estados Unidos, pero que ahora estén viviendo en Europa. En este caso le decimos que born in, que viene a ser el edge, y el sujeto es la persona y el objeto, digamos, es el lugar de nacimiento. Y lo mismo en este caso para donde vive, es la persona y el objeto es el lugar, ¿no? Donde está viviendo. Y la consulta final sería migración, que viene a ser la acción. Entonces, ¿quién ha migrado de Estados Unidos a Europa? Bien, el autor nos muestra al final del capítulo un resumen en el cual nos indica que el modelo de datos es un tema bastante amplio. En este capítulo hemos hecho un vistazo rápido a una amplia variedad de modelos. Históricamente, entonces, como lo habían mencionado al inicio mis compañeros, los datos comenzaron a representarse como un árbol, el modelo jerárquico. Pero este modelo no era bueno para algunos casos de relaciones muchos a muchos. Es por lo que evolucionó, digamos, se creó, se inventó el modelo relacional. En los últimos años se han encontrado casos en los cuales el modelo relacional ya no era suficiente y se crearon modelos nuevos, el de tipo document y el de tipo graph, que son divergentes entre sí. Ya los compañeros también han detallado en la parte inicial las características de cada uno de ellos, pero al final en el resumen se ve que cada uno tiene dos formas, digamos, diferentes de solucionar los casos en los cuales el modelo relacional ya no es suficiente. Los tres modelos, tanto el relacional, el documental y el de tipo graph, se utilizan ampliamente en la actualidad y por eso y cada uno es bueno en su respectivo dominio, ¿no? Cada modelo de datos viene con su propio lenguaje consulta. Ya se ha mencionado en los capítulos anteriores SQL, MapReduce, MongoDB, Cypher, Sparkle, Datalog. Y todavía quedan muchos modelos de datos no mencionados todavía. Por ejemplo, científicos que trabajan con el genoma humano utilizan un lenguaje llamado GenBank. En el Gran Colisionador de Hadrones, que trabajan con inmensas cantidades de datos, trabajan con un lenguaje del estilo Big Data. Y finalmente las búsquedas de full texto, que hay herramientas en las cuales también se utilizan dentro de lo que son otras bases de datos o lo que son los lagos de datos, pero este ya es un tema, sobre todo el full text search, que se va a mencionar en el siguiente capítulo. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. En verdad creo que por mi parte yo aprendí un montón con este capítulo. No sé el resto, cómo les fue.
Sparkle, nunca lo había escuchado. Qué bien, qué chévere. Y en Datalog yo había escuchado Datadog, que es otro. Pues no tiene nada que ver. Tool. Datul. Tenemos Excelente. comentarios de los asistentes por ahí, preguntas, consultas, algo más que agregar quizás. ¿Quién está por acá? No sé. John, Danitzel, ¿quién más está? Esther, Héctor Loja Alvarado, el amigo Max, ¿cómo estás, Max? Alex Cancio, no sé, Max, Cajo, Hilda Rojas, ¿cómo estás? Christopher Soto, amigo Christopher, ya es recurrente ya, amigo Christopher. José La Rosa, Milton, bueno, Milton, Luis Antonio Chávez, gracias por estar por aquí, y Marlene Prado, ¿qué tal? Buenas noches. El amigo Pregunta de Max. Max Tenemos. levantó la mano, veamos. ¿Qué tal? Max, Buenas noches, cuéntanos. ¿cómo están? Todo ¿Todo bien? bien, gracias por preguntar. Cuéntanos. A ver, obviamente este tema para mí es totalmente nuevo. Eh, digamos que cómo una empresa o qué necesita una empresa para que sus datos se empiecen a generar en una base de datos gráfica, por ejemplo. Es decir, en los sistemas actualmente, digamos, un sistema de facturación eh, normalmente trabaja con SQL, ¿verdad? Con las bases de datos relacionales y no sé cómo es la conexión, pero de alguna manera el sistema se conecta con y alimenta una base de datos relacional. ¿Qué sistemas se usan o cómo se hace la unión entre un sistema y de facturación al menos y una base de datos gráfica? Gracias. Ahí primero tenemos Aquí. el concepto de que tenemos que identificar qué tipo de modelo tenemos. Exactamente cuando hablamos de facturación, creo que es el de los más conocidos y rápidamente lo asociamos con las relacionales. Uno por el tema que tiene que soportar transaccionabilidad y el otro que tenemos que tener dependencia de los datos, ¿no? Entonces, un full escritura. Entonces, digamos, tener un sistema transaccional y mandarlo a una base de datos de grafos, en lo personal yo creo que no es la opción. Entonces, tenemos que pensar en qué tipo de modelado tenemos. Primero tenemos que modelar nuestro caso de uso, ¿verdad? Ver si realmente es necesario aplicar un modelo de grafos y depositarlo en una base de datos orientada a grafos como Neo4j. Para esto tenemos que hacer el modelamiento desde la parte del backend, obviamente capturar los datos, hacer uso de algún framework que soporte escrituras en estas bases de datos orientadas a grafos. Creo que el framework más conocido de Java, ¿cómo se llama? Spring Boot creo que soporta escrituras a Neo4j y todo esto, ¿no? Pero es toda una parte de diseño. No sé si alguien tiene experiencia. En lo personal no tengo experiencia con base de datos orientadas a grafos, pero por lo que he leído y he visto tutoriales y libritos por ahí, más o menos lo que puedo comentar. Me gustaría agregar a lo que dijo Daniel, coincido, que como se ha mencionado en el libro, hay que ver cuál es el modelo que se adecua a lo que queremos solucionar. La ventaja, digamos, de los nuevos modelos es que dan un poco más de libertad, son un poco más flexibles. Y justamente, hasta que las bases de datos relacionales eran las amas, las reinas, no existían las redes sociales. Las redes sociales, al ser un concepto nuevo, en el cual justamente han encontrado inconvenientes, ¿no? El modelo relacional no se ajustaba adecuadamente, porque en Facebook, por ejemplo, se menciona en cierta parte del libro, existe, digamos, el vértice o el objeto persona, el objeto cita, el objeto evento. Entonces, al tener una base de datos relacional, esta era demasiado estructurada, o para hacer un pequeño cambio, digamos, había que hacer cambios recurrentes en muchas tablas. Entonces, es así como ante esa necesidad de hacer las cosas de mejor modo, más rápidas, más flexibles, pues han ido evolucionando y han ido encontrando estas soluciones, ¿no? Ya que hablábamos de los de Neo4j, había un evento
me la perdí, fue hoy día, pero decía, ahí les dejo el enlace para que lean un poco. Dice, ven a descubrir cómo y por qué 20 de los 20 principales bancos de Estados Unidos, 7 de los 10 principales minoristas, 7 de las 10 empresas de telecomunicaciones y 8 de las 10 principales fabricantes de automóviles han adoptado la plataforma Neo4j. ¿Sabías que Gartner ha señalado a la tecnología de grafos como la base fundamental para el análisis de datos modernos y las aplicaciones de Ahí hay inteligencia trucos, artificial? siempre en los Y que enunciados, en según los Forrester, títulos, Neo4j trucos. destaca... Uy, bueno, habría que entrar a buscar los reportes, descargar Sí, tu correo y ver si es obviamente cierto, ¿no? Lo cual estas no muchos hacen, empresas no pero han igual te juega la 100%, reputación. no son 100% Neo4j, ninguna empresa es 100% una sola base de datos, entonces dependiendo de No, su, si lo definitivamente. pasamos a dominios, entonces quizás hay dominios específicos que sí necesitan una base de datos orientada a grafos, y es como vimos en el chapter 1. Tenemos muchos tipos de bases de datos, de sistemas, que son de sistemas en caché, full text, relacionales, no relacionales. Entonces tenemos que hacer uso de cada una y ver cuál es la que en verdad necesitamos. Por ejemplo, ahora que sí, se me viene a la mente una Neo4j donde lo he visto en Amundsen, el framework de Data Discovery. Usa por debajo, para hacer todo este linaje de datos y descubrir dónde están los datos de una manera óptima, usa Neo4j. Bueno, necesita una base de datos orientadas al grafo. Puede ser Neo4j o Titan, creo que se llama la de AWS, no recuerdo. Neptuno, Pues es no, una ¿cómo se llama? película. Es una película, amigo. Pero hay que verlo, no Neptune. Neo4j. Hay que jugar con Neo4j un día de estos. De Quizás hecho, replican data, tienen en su relacional y a la vez tienen Neo4j para un caso Exacto. de uso específico. claro, para ciertos modelos de negocios, o, por ejemplo, ahora que están las fintech, entonces las fintech que ven la banca de otro modo disruptivo, tienen otra óptica, quizás el modelo grafo se adecua mejor, ¿no? Ahora, y bueno, les cuento una anécdota. Por error yo estaba desarrollando la parte que le tocaba a Daniel. No había leído bien y cuando entro a ver la diapositiva ya había contenido y reviso. Pero cuando estaba viendo esto, lo de Neo4j, se puede abrir un sandbox en creo que 5 minutos, entrando a la página con tu Google account y te va llevando de la mano como un tutor y te va mostrando cómo utilizarlo. De repente, no sé, podríamos hacer como una especie de workshop como cierre de capítulo o para el final del libro, no sé, para hacer una Puede pequeña ser, demo, para los ¿no? que están interesados en grafos. Yo conozco un par de amigos que están interesados en grafos. Ahora es un nicho bien chiquitito, pero yo sí pienso que en un futuro no muy lejano, bastante cercano, van a ser más populares y vamos a necesitar data engineer que necesiten saber modelamiento de grafos, recuperación en grafos y todo esto. Bien. Grupo de estudio de grafos, dices. Grafos con Spark, o sea, sí, si no, no es un mundo muy ajeno, está muy relacionado. ¿Algún comentario más, quizás, de la audiencia? Muy interesante lo que Ok, comentan, perfecto. pero yo creo que, así como se comentó, bueno, eh, yendo a la respuesta de lo que han preguntado, creo que depende mucho del caso de uso, ¿no? Sobre cómo es que, digamos, plasmar, digamos, la información de un sistema de facturación. Yo creo que la manera convencional, porque me parece que no sé si la persona tiene mucho conocimiento de cómo funciona normalmente los tipos de base de datos transaccionales, analíticas, y luego conectarlas con algún visualizador, ¿no? De repente está en este nivel que todavía necesita conocer este flujo, pero ya ir a tomar una base de datos tipo grafo es un caso de uso un poco más sofisticado, ¿no? Que implica un mayor análisis del tipo de caso de uso que se va a tomar, ¿no? Sí, ese sería mi comentario. Excelente, gracias por participar. Hilda, creo que Hola, quiere comentar. Hola, saludos chicos. ¿cómo Gracias por estás? este espacio.
Bien, gracias. Miren, yo estoy iniciando en la parte de todo lo que es cloud, ¿no? Y me quedó un tema ahorita, y es que, como bien han dicho, primero están seleccionando el modelo, ¿no? El modelado de datos para saber, mira, si estamos haciendo algún tipo de información que es transaccional, pues nos vamos con el modelo relacional. Pero cuando las empresas empiezan a pensar en cloud, un poco se... Ay, déjenme poner ese perrito en mute. Perrito, Ok, creo que me preocupa, el perrito. Me preocupa el perrito a mí también. Drop, también. drop Dido. Drop este Dido. Drop 2. No, simplemente cerré la puerta, no le pasó nada al perrito. No, no hubo perros lastimados en la Hoy día. filmación de este video. Sí, Vale. un poco es cuando hablamos de transaccional y demás, o de aplicaciones web, usamos los modelos. Por ejemplo, en Data Warehouse usamos el Kimball, el Imon y demás. Existe para estas bases de datos en la nube algún tipo de diseño de modelo de datos a utilizar. ¿Existe eso? O igual va a depender del paso Es lo mismo. Claro, porque estamos pasando de on-premise a la nube, pero seguimos, digamos, escogiendo relacional, no relacional, grafos, igual, lo llevamos el modelo a su correspondiente tecnología. Por ejemplo, si pasamos a un cloud, de un Postgre, de un Oracle, creo que si vamos a GCP, ¿qué escogemos, David? Cloud Cloud SQL, igual. señor, si lo quieres en relacional. Pero hay que verlo. Cloud SQL, que por debajo tenemos los diferentes sabores de Postgres, MySQL, SQL Server. Entonces, igual aplicamos una base de datos relacional. Un modelo, hacemos nuestra tercera forma normal, cuarta, quinta. ¿Qué más se aplica? No me acuerdo. Pero si vamos a la parte de warehouse, entonces ahí sí ya te recomiendo un video mejor que de la semana pasada que tuvimos sobre el chapter de Dama, donde se habla a full sobre ese tema. Entonces, déjame buscarlo. Ok. En la biblioteca del YouTube igual. Sí, ahí ya encontré unos de arquitectura de Dama también, que está muy bueno. Lo empecé a ver y bueno, ahí me falta terminarlo. Listo, chicos, gracias. Y ese es muy bueno. Ahí hay bastante contenido. Sí, por ahí estaré preguntando mucho. Y Gracias por el hacer espacio. Encantado. Data Warehousing y Business Intelligence. Sí. Entonces, son 2 horas sobre ese tema y todavía falta hoy día, esta semana se continúa la Este segunda jueves. parte. Este jueves. Entonces, ahí Bueno, está. ahí estaré con ustedes. Sí, ahí está. Una persona que sabe bastante de este tema, él va a poder explicar, él te lo explica mucho mejor. Y este jueves tienes que estar para hacerle todas las preguntas que tienes, todas tus dudas. Muy bien, gracias. Entonces, Excelente. y bueno, para todas las personas que son nuevas, este es un grupo de lectura, de estudios, que nos estamos basando en un libro. Entonces, todos somos principiantes, todos somos estudiantes, no tenemos las respuestas fijas, no somos los expertos. Entonces, recién vamos en el capítulo 2, ténganos piedad. Y más bien, vamos a invitarlos ahora a ustedes a que formen parte de este grupo de lectura como ponentes, no solamente... no vamos a hacer los 5 que estuvimos hoy, todos los chapters, tenemos vida también. No, queremos que más personas participen, estudien, aprenden y compartan el conocimiento, porque algo que nos hemos dado cuenta que cuando uno estudia y comparte, el conocimiento se le queda como 2, 3 veces más, uno porque lo lee, uno porque lo repasa, otro porque lo expone. Entonces es un win-to-win, como dicen. Todos ganamos. No lo podría haber explicado mejor, Daniel, y ya que lo mencionas, la ventaja de exponer aquí con nosotros es que aparte de que vas a tener un montón de cobertura en los medios, ya les he enviado de notificaciones, me parece, toda la tarde, es que igual lo tienes que saber. Si trabajas con datos, y sobre todo del lado de arquitectura o de proponer algo, ¿no? De por qué usas Neo4j o por qué usas relacional o whatever tecnología, este libro entra
a detalle en esos temas. Hay muchísimos chapters que tienen distintos tópicos, pero sí, de verdad es que los explica. ¿Cómo lo vieron la lectura esta semana, chicos? ¿Estaba entendible? Fácil, ¿no? Sí. Sí, está Sobre todo fácil. cuando tienes con quienes conversar, así, intercambiar ideas, opiniones. Entonces ahí se hace más entretenido este tipo de aprendizaje, ¿no? A que si tú vas, te dedicas tú solo, tu fin de semana, tus noches, quisieras quizás ver el partido, o hacer otras cosas, sacar a tu perro, ¿no? Entonces, que haya una obligación de ya, el martes hay que hacer esto, entonces, y repartiéndonos los capítulos, es más sencillo y es más ameno, de verdad que sí. Entonces, quienes quieran participar voluntariamente, nos pueden escribir a Daniel o a mí en el tele, en el WhatsApp. Ahora mismo Miren, vamos a hacer, coordinado. los que deseen, levanten la mano, abran su micro, porque el que toca la siguiente semana es el Chapter 3, Storage and Retrieval. Este es uno muy interesante porque vamos a entender cómo Facilito. trabaja por debajo una base de datos, cómo trabajan los sistemas de archivos como Parquet, por ejemplo. Es muy, muy interesante este capítulo. Bueno, Hilda, yo ya me que apunté, yo participe me apunto. entonces.